Gloria a Dios. Con eso lo hacemos, hermano. ¿Me puede poner la primera imagen, la que dice 1? Creo que le puse fiesta. Ah, ¿les gusta la fiesta? Qué bueno. Mire, dígame qué ve ahí. Pues fiesta. ¿Qué más ve? Unos chicos muy alegres. ¿Le ve algo de malo? No. ¿Sí le ve algo de malo? ¿Qué? ¿Quién sabe qué traiga ese vaso rojo, ah? Seguramente. Vamos a ver la historia de una fiesta en la Biblia. ¿Se acuerda usted de alguna fiesta en la Biblia? Podemos quitar la imagen, gracias. ¿Se acuerda usted de alguna fiesta en la Biblia? Las fiestas de Canaán. Hay muchas fiestas, sobre todo en la usanza y en las fiestas judías hay un montón de fiestas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver hoy una fiesta muy particular y le voy a pedir que vaya a su Biblia a Mateo 14. ¿Qué fiestecita nos relata Mateo 14, hermano? ¿Lo tiene? Mateo 14, versículo 1. Lo vamos a leer bien rápido. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, Juan el Bautista ya no era más. Y vamos a ver por qué. Versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan, o sea, lo había capturado, ¿verdad? Y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Mire qué cuate. Herodes había tomado por mujer a la esposa de su hermano Felipe. ¿A cuánto se les antoja tener por mujer a la esposa de su hermano? Como que no, ¿verdad? Como que no es mía, como que no, tú, cada quien con la suya, ¿no? Pero Herodes le había echado el ojo a la esposa de su hermano Felipe y la había tomado por mujer. Versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta, y sí que era un profeta. De hecho, Señor Jesús dijo en alguna ocasión que no había habido profeta en Israel como Juan el Bautista. Versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, o sea, habían hecho una fiesta de cumpleaños, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y mire, aquí quiero hacer una pausa. Podemos ver cómo Herodes había prendido a Juan y además nos dice la Biblia que quería matarle, pero no se animaba a hacerlo porque sabía o presentía que el pueblo se le iba a echar encima porque tenían a Juan como profeta. Leí un comentario bíblico mientras preparaba este mensaje, hermano, que ciertamente todo eso pasó, pero que en el tiempo en que Juan estuvo encarcelado, a Herodes le gustaba escuchar a Juan y por eso Juan tenía la oportunidad de decirle, esa mujer no te pertenece, no te es lícita. Y Juan le hablaba acerca de la palabra de Dios y de la venida de el Mesías. Pero resulta
Y entonces en ese tiempo leí este comentario bíblico donde decía que Herodes empezó a tener un cierto aprecio por Juan el Bautista, y que esa era otra razón por la cual no lo mataba, sino que nomás lo tenía ahí preso, ¿verdad? Pero entonces llega esta fiesta en donde dice en el versículo 6, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Versículo 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. O sea, Herodes le promete a la hija de su esposa, le gustó tanto el baile que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Cómo se imagina usted ese baile? ¿Un vals? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cuántas personas menores de 25 años tenemos hoy? Sí, son varios. Ahí la pastora también, muy bien. Es que él son las dos manos, ¿verdad, hermana? Ah, ¿qué pasó? Para que me entienda, fue un tremendo perreo intenso el que se aventó esta niña, que Herodes dijo, no hombre, lo que quieras. Seguramente también bajo los efectos del agua de horchata del vaso rojo, ¿verdad? Porque pues no creo que la fiesta de Herodes haya consistido en unas gorditas de chicharrón y ya, ¿verdad? Seguramente estaba bajo los efectos del vino. Entonces en el versículo 8 dice, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y qué común es esto, ¿verdad? Podemos leer entre líneas, hermanos, en esta porción que Herodes realmente ya para ese punto no quería matarlo, porque dice que él se entristeció cuando le pidieron la cabeza de Juan. Pero ¿qué pasó? Había mucha gente en la fiesta y él era Herodes. Él era el gobernante, tenía una posición social, tenía una reputación que cuidar. Y entonces ya había abierto la boca y ya no se podía retractar. Bueno, sí podía. Él era el gobernante, pero no, decidió no hacerlo por temor al qué dirán. ¿Cuántos le tienen temor al qué dirán? Nadie, uno. ¿A qué dirá Cristo de mí, verdad, hermano? Amén. A ese sí. Bueno. Hermanos, esta fiesta sucede hoy, todos los días, todas las semanas. Juan el Bautista representa a todo aquel que comparte el Evangelio. La Biblia nos habla de que somos bienaventurados cuando por causa de Cristo somos vituperados y perseguidos. Y eso es lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Cuántos estamos preparados para ser perseguidos? Ay, Dios mío. Bueno, Herodías. ¿Quién es Herodías en la historia? Todo aquello que se opone al Señor. Amén. Todo aquello que busca frenar y destruir la propagación del Evangelio. Todo aquello que ve a Juan el Bautista y dice, ay no, sus ondas de Dios y de que levanta las... No, eso no. Eso a mí no me interesa. Sáquenlo de aquí.
todo lo que impide que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. ¿Y quién es Herodes? ¿Quién es Herodes en esta historia en nuestro mundo? ¿Le ha pasado que cuando usted trata de compartir el evangelio y hay gente, obviamente hay gente nueva, gente que no conoce al Señor, y hay gente que le gusta oír, pero no hace nada? Ah, sí, platícame. Entonces, ¿sabe qué? Yo tengo uno que le encanta que yo le diga del fin de los tiempos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ya mero? Y mira, ya le declararon la guerra a Israel, ahora sí ya, pero hasta ahí, nomás le gusta. Y la palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Que tendrán comezón de oír, pero hasta ahí. Ese es el Herodes de hoy en día. A la gente le gusta, pero allá, de lejitos, ¿verdad? De lejitos. No hay un cambio real en sus vidas, no hay nada sustancioso. Muy bien. Y así está nuestro mundo el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente que en el mejor de los casos medio acepta y medio cree que hay un Dios, y hasta ahí, porque también cree que hay el karma, y también cree que hay el universo, y también cree que hay, deja manifiesto, a ver si me cae una lanita ahorita, y creen un montón de cosas y ahí meten a Dios por ahí en algún rinconcito. O en el peor de los casos, pues nada. Oye, ¿has oído hablar de Dios? No, a mí no me hables de esas cosas. Así está nuestro mundo el día de hoy. Muy bien. ¿Me puede poner la imagen número 2, por favor? Vamos a ver la contraparte, hermano. ¿Sí ve la imagen ahí? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Si usted ve ese león, ¿qué sabe usted que va a empezar? Pues claro, una película. Cuando ese león ruge, quiere decir que va a empezar la película. ¿Y las letras? ¿Cuál? Star Wars, sí, la Guerra de las Galaxias. Se hicieron muy famosos esa forma de presentar la introducción, que se ve así como inclinado, porque pues obviamente las primeras películas de las Guerras de las Galaxias, pues los efectos especiales no estaban tan desarrollados como hoy en día. ¿Y sabe cómo hicieron eso? ¿No? Tuvieron un monitor, tenían el monitor así donde pasaban las letras, inclinaron la cámara y así lo grabaron. ¿Qué tal? Bien creativos. Pero cuando usted ve esas letras pasar en una pantalla, sabe que va a empezar una película de las Guerras de las Galaxias. No hay otras películas que empiecen así. Podemos quitar la imagen, por favor. Y así como tenemos esto bien memorizado ahí, ¿verdad? En nuestra mente, no requiere ningún esfuerzo. Vemos una de esas imágenes y decimos, esto es lo que va a pasar, esto es la introducción a esta otra cosa. De esa manera, hermanos, encontramos en la palabra de Dios que tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo tenían una introducción bien particular. Mire, quiero que vaya ahí a Mateo 3, versículo 1. Regrésese ahí mismo en Mateo. Casi todo lo que vamos a ver hoy es Mateo, hermano. Mateo 3, 1. ¿Lo lee conmigo? Vamos a leer 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezaba Juan a hablar acerca de la venida del Mesías. ¿Cómo empezaba? El reino de los cielos se ha acercado. Váyase un poquito adelante a Mateo 4, versículo 17. Y si su Biblia tiene subtítulos, el subtítulo del versículo 17 está arribita del versículo 12
¿Qué dice? Jesús principia su ministerio. Y mire cómo empezó Jesús su ministerio. Vamos a leer todos el versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando la gente escuchaba el reino de los cielos se ha acercado, ya sabían que venía este tipo de mensaje. Amén. Ahora, fíjese bien que los dos empezaban estos mensajes diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ¿ya había llegado? ¿Ya había llegado? No, el reino de los cielos se ha acercado. Se estaba acercando o se había acercado, pero no se había aún establecido. Y le voy a explicar un poquito. Es importante entender de qué estamos hablando y de qué están hablando tanto Juan el Bautista como Jesús. Si me pueden poner la otra imagen, por favor. Mire, en la Biblia encontramos dos conceptos. El reino de Dios. ¿Sí ve ahí la imagen? El reino de Dios. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando dice el reino de Dios? ¿Qué cosa que usted conoce fue creada por Dios? La Biblia dice que todo fue creado por Él, ¿verdad? Entonces, si fue creado por Él, por Dios, entonces todas esas cosas forman parte del reino de Dios. Entonces, si ve ahí el gráfico, dice: el reino de Dios es todo lo azul, ¿verdad? Todo lo azul es el reino de Dios. Y el reino de Dios abarca la eternidad hacia el pasado. Dios ve el tiempo de una manera diferente. Nosotros estamos regidos por el tiempo. Tenemos un principio. Físicamente, cuando nacemos es nuestro principio y tenemos un final. Un día este cuerpo se va a morir. Estamos regidos por el tiempo, pero Dios no. Dios es eterno, y eso quiere decir que es eterno hacia adelante en nuestra forma de ver el tiempo, pero también es eterno hacia atrás, ¿verdad? Entonces ahí dice: el reino de Dios empezó en la eternidad hacia atrás, la eternidad. En el principio, ¿cuál principio? Nosotros no lo podemos entender porque sí somos finitos, pero Él es infinito. Entonces ahí la eternidad dice antes de la fundación del mundo. Ahí ya existía Dios. Y entonces Dios creó los cielos y la tierra y el firmamento y las estrellas y todo lo que hay. Y llegó la era de los patriarcas, ¿verdad? ¿Quién fue el primer patriarca? Lo voy a sorprender con la respuesta. El primer patriarca fue Adán. Porque Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, ¿verdad? Pero se establecieron y tuvieron hijos. Los primeros dos, pues, no se lograron muy bien, ¿verdad? Pero Caín y Abel, pero después tuvieron a Set, y Set tuvo descendencia, y así sucesivamente. Y mire, le doy un dato curioso. ¿Se acuerda de Enoc? ¿Quién fue Enoc? ¿O qué? ¿Por qué conocemos a Enoc? Porque no murió, ¿verdad? Si usted lee la genealogía, cuando son varias generaciones, no me acuerdo si son 4 o 7 generaciones entre Adán y Enoc, pero cuando Enoc nació, Adán seguía vivo. A veces leemos estas cosas y decimos: pues sí, pues Adán se murió y siguieron sus hijos. No, Adán seguía vivo cuando Enoc ya estaba aquí en la tierra. Entonces, Adán fue el primer patriarca. O sea, Adán fue la primera persona que, como padre de familia, le empezó a hablar a sus hijos acerca de Dios. Él había caminado con Dios. Él conocía a Dios.
Él estuvo, ambos, Adán y Eva, estuvieron un buen rato en el huerto del Edén. No pasó todo así, ¿verdad? Y usted lo puede leer en la Biblia. La Biblia dice que una vez que ya estaban ahí, Dios le dijo a Adán: a ver, tú tienes que cuidar de este huerto y tienes... ¿Se acuerda que uno de los trabajos fue ponerle nombre a todos los animales? ¿A poco cree que de la noche a la mañana? No, es mucha chamba. Es más, para ponérsela fácil, aprendas el nombre de todos los animales, a ver si en una noche. Pues no, ¿verdad? Ahora imagínese a inventarlos. O sea, y la Biblia dice, y ellos caminaban en la presencia de Dios, ambos. Adán y Eva tuvieron un error gravísimo, pero conocían a Dios. ¿Cuántos hemos tenido errores gravísimos y aún conocemos a Dios? Amén. Entonces Adán fue el primer patriarca. Ahí está la era de los patriarcas, hasta que llega, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Ya el patriarca por excelencia, el de la promesa, ¿verdad? Que tuvo descendencia, hasta que llegó Jacob, al cual Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y empieza otra dispensación. Esa palabra dispensación, no se confunda, es una era, es un periodo de tiempo, ¿ok? Se termina la era de los patriarcas y empieza la era del pueblo de Israel, o la era de los israelitas, los cuales estaban bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y entonces se termina eso, se acaba la era bajo la ley y empieza la era bajo la gracia, la era de la iglesia, donde ya hoy día estamos no bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ese pedacito entre que se terminó la era bajo la ley, cuando nace Jesús, nace Juan el Bautista, nace Jesús, empiezan a predicar acerca del Mesías, acerca del reino de los cielos, así dice, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los, no dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuándo empieza el reino de los cielos? Empieza el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, la promesa, y entonces los que eran discípulos de Jesús se convierten en apóstoles de Jesús y empiezan a extender el reino de los cielos, empiezan a predicar el evangelio de Jesús a las naciones, al mundo conocido, y se empieza a establecer la iglesia. Y ahí empieza la era de la iglesia bajo la gracia. Pero ese periodo de tiempo entre se acaba la era de la ley y empieza la era de la iglesia, está Jesús. Ese es el periodo de tiempo en donde es un periodo de transición, ¿verdad? Es un periodo de cambio, ¿ok? Por eso dicen, por eso predican, el reino de los cielos no ha llegado, pero se ha acercado. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Gloria a Dios. Podemos quitar la imagen. Gracias. Ok, entonces ellos empiezan a predicar esto: el reino de los cielos se ha acercado. Mire, quiero que lea rápidamente ahí, busque Mateo 21, para confirmarle esta transición entre la era del pueblo de Israel y la era de la iglesia. Mateo 21, versículo 43, por favor. Le voy a dar el contexto, hermano. El contexto de lo que vamos a leer en el versículo 43 es la entrada triunfal. Todos saben qué es la entrada triunfal, ¿verdad? ¿Sí? A Jerusalén. Ok. Mientras ya está Jesús en Jerusalén, unos maestros de la ley vienen y le cuestionan a Jesús. Lo cuestionan y le preguntan: ¿tú qué onda contigo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Tú qué onda? Ya dinos bien.
Y miren lo que les contesta Jesús. Entre otras cosas les contesta el versículo 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Les está hablando a los maestros de la ley, a las autoridades espirituales en Jerusalén. El reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Y les está diciendo eso. Durante todo este tiempo de la era de la ley de Moisés, el reino de Dios estuvo en sus manos, pero les va a ser quitado. Se le fue quitado al pueblo de Israel y se le dio a otra gente que produzca frutos. ¿Y quién es esa otra gente? Levante la mano. Eso. Pero bien importante, les será dada a otra gente que produzca fruto. No se le olvide. ¿Sale? Bueno. Frutos, dice, frutos de él. Muy bien. Entonces, ahí Jesús está hablando de esta transición, ¿verdad? Se está acabando la era de la ley y va a empezar la era de la iglesia o la era bajo la gracia. Y hermanos, este concepto del reino de los cielos es presentado por Jesús en diferentes partes de la Biblia. Mateo 13, que vamos a ver ahorita, Jesús habla acerca de la imagen del reino de los cielos. La imagen del reino de los cielos. Versículos, Mateo capítulos 5, 6 y 7 habla acerca de la realidad del reino de los cielos. ¿Ok? Recuerda esas dos cosas. Lo que vamos a ver ahorita, Mateo 13, es una imagen del reino de los cielos. Y Mateo 5, 6 y 7 es la realidad del reino de los cielos. Así que vamos a empezar con la imagen. Regrésese a Mateo 13, por favor. En Mateo 13 usted va a encontrar varias parábolas. ¿Quién me dice que es una parábola? Nomás uno. Sí, es una comparación. Es como un ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el profeta visitó al rey David y le dijo: oye rey, te vengo a contar una historia? Sí, dime profeta, ¿qué pasó? Era el profeta Natán, si no mal recuerdo. Pues fíjate que había un hombre rico y un hombre pobre y y en su historia le dan la torre, ¿se acuerda? Ah, pues esos son las parábolas. ¿Está listo para que nos den en la torre? Amén. Mientras sea el Señor, no hay problema. Ok, eso es una parábola, un ejemplo, una historia que nos da una enseñanza. ¿Ok? Entonces, en Mateo 13 hay varias parábolas con las cuales Jesús le habló a sus discípulos y también al pueblo. La primera es la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador es la única parábola en este capítulo que no empieza como las demás. Mire lo que dice Mateo 13, 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo empieza esta parábola? El sembrador salió a sembrar. Pero todas las demás, y usted lo puede corroborar ahí en su casa, váyase al versículo 24, por favor. ¿Cómo empieza la parábola del trigo y la cizaña? Dice: les refirió otra parábola diciendo: todas las demás parábolas de Mateo 13 empiezan: el reino de los cielos es semejante a. Así empiezan todas. El reino de los cielos es semejante a. Y entonces expone la parábola. ¿Ok? Muy bien. Levante su mano si usted no conoce la parábola del trigo y la cizaña. Todos la conocen. Ok, para no leerla y no tomar más tiempo. Básicamente, la parábola del trigo y la cizaña dice:
salió el sembrador y sembró la semilla en la tierra. ¿Qué semilla sembró el sembrador? Trigo. Sembró trigo. Pero cuando el sembrador no estaba viendo, llegó el enemigo y sembró cizaña. ¿Quién es el sembrador? Dios o Cristo. ¿Y quién es el enemigo? El chanclas. ¿Quién dijo el chanclas? Sí, el chanclas. ¿De qué otra manera se le conoce a ese enemigo aparte del chanclas? Satanás. ¿Cómo? Lucifer. El diablo. El chamuco. Bueno, es que estamos en días de jugar la lotería, ¿verdad? El chamuco. La Biblia también le dice padre de mentira. También se refiere a él como el ladrón, porque dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y luego destruir. Todos esos conceptos es lo que aquí en esta parábola se le conoce como el enemigo. El sembrador siembra trigo y el enemigo viene y siembra cizaña. Y entonces las dos semillas empiezan a crecer, tanto el trigo como la cizaña. Y entonces vienen los trabajadores y le dicen al señor del campo, le dicen: ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿De dónde salió esta cizaña? ¿Qué no plantaste buena semilla? Todavía no hay que hablarle así al Señor, aguas. Y él les dice: no arranquen la cizaña, no vaya a ser que junto con la cizaña se traigan el trigo. Ahí déjenlos que crezcan los dos. Llegará el tiempo de la siega y entonces sí vamos a separar la cizaña del trigo, y el trigo se va a ir a las bodegas y la cizaña se va a ir al fuego. ¿Y qué nos enseña esta parábola, hermano? ¿Qué es el tiempo de la siega? La segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos. En ese tiempo la cizaña será arrancada y será echada al... ¿Y qué es el fuego? El infierno. Y el trigo será apartado y puesto en las bodegas. ¿Y eso qué es? Ese día el trigo y la cizaña serán separados, uno al fuego y otro a las bodegas. Pero mientras ese día llega, el trigo y la cizaña están juntitos. ¿En dónde? ¿Cómo empezó la parábola? El reino de los cielos es semejante a... Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Se acuerda que vimos el reino de Dios? Que abarca todo. Antes de la creación, la era de los patriarcas, la era del pueblo de Israel. Ahora, hay unas partes de este mundo que no están ahí dentro del reino de Dios. La gente que no acepta y no quiere saber nada de Dios, ¿es parte del reino de Dios? Sí y no. Le voy a decir por qué. ¿Este mundo, planeta Tierra, es parte del reino de Dios? Sí, en cierta forma sí, porque todo fue creación, todo fue creado por Él. Si yo creo algo aquí, por ejemplo, yo trabajo en tecnología, entonces si yo creo un pequeño programa aquí en mi computadora, ese programa es mío. No se me puede salir del guacal. Es mío, o sea, ¿me explico? Este mundo está regido por las leyes de Dios.
nosotros aquí no salimos flotando hacia el cielo, hacia la estratosfera, porque hay una ley que se llama la ley de gravedad, que nos mantiene pegados al piso, ¿verdad? A menos que no haya nada que nos impida. Paz, ¿verdad? O sea, todo es parte del reino de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces la Biblia dice que el pecado entró al mundo y entonces empezó a haber una separación de las personas y Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, en este mundo hay personas, hay almas que pertenecen al reino de Dios y hay almas que no pertenecen al reino de Dios. Si no, la parábola no diría que vamos a ser separados. Amén. Entonces, hay cosas en este mundo que no pertenecen al reino de Dios, pertenecen al reino de las... Y nomás hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Está la luz y está la oscuridad. Y las dos no tienen ninguna relación entre sí. Lo único que pasa entre esos dos reinos es que están en constante lucha. Amén. Ok. Entonces, regreso a la parábola. La parábola empezó: el reino de los cielos es semejante a... Y entonces, ¿dónde están juntos el trigo y la cizaña? En el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? La iglesia. Perdóneme que se lo diga. Discúlpeme que se lo diga. Pero no lo digo yo, lo dice. Entonces, mientras esta era de la iglesia un día va a terminar. ¿Ok? Ya no vamos a poner la imagen, pero si se fijó, lo que sigue es el milenio, el reino de Cristo en la tierra, y ahí sí va a ser una cosa bien diferente a lo que conocemos el día de hoy. Pero el día de hoy estamos en la era de la iglesia. Amén. Ok. Y mientras estemos en esta era de la iglesia y mientras estemos aquí esperando la segunda venida de Cristo, nos toca hacer varias cosas. Número 1, no ser la cizaña. Amén. Nos toca no ser la cizaña. ¿O qué quiere ser usted? ¿Cizaña o trigo? Bueno, primero, nos toca no ser la cizaña. Y si somos la cizaña el día de hoy, 15 de septiembre de 2024, pues nos toca cambiar esta tierra en donde fue depositada la semilla, ¿verdad? Muy bien. Número 2, nos toca ser esa buena tierra donde la semilla cae, es depositada, es plantada y crece. Y además de crecer, ¿se acuerda qué es lo otro que tenemos que hacer? Dar frutos. Muy bien, qué bueno que están poniendo atención. Gracias, hermanos. No dejar que nada ahogue la semilla que Dios ha puesto en nosotros. Nada. ¿Qué puede ahogar la semilla? Pues el mundo, ¿verdad? Las aflicciones, los afanes de la vida. Señor, ¿qué voy a hacer? El diablo también. El diablo nos puede apagar, ¿verdad? Nos puede ahogar la semilla. Y muchas otras cosas. No sé dónde dejé mi café, ni modo. Muchas cosas pueden apagar, ahogar la semilla, pero es nuestra responsabilidad no dejar que nada la ahogue y nada le impida crecer y producir frutos.
Déjeme ver si leemos esto o si me lo brinco. Permítame tantito. Bueno, esto ya nada más se lo voy a leer. Es lo mismo que leímos hace rato, donde dice Jesús: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ahí mismo en Mateo 13, yo se lo voy a leer, en lo que acabamos de lo que acabamos de leer o de platicar es la parábola del trigo y la cizaña. Pero un versículo antes de que empiece el trigo y la cizaña, versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que nos toca hacer mientras estamos en esta era de la iglesia. Y hermano, usted puede seguir leyendo las parábolas de Mateo 13 y todas empiezan igual. El reino de los cielos es semejante a. Vamos a leer la última. Vamos a leer la última, versículo, Mateo 13, versículos 51 y 52. ¿Lo tiene? Esta Biblia que estoy usando ahorita no tiene subtítulo. ¿La de usted sí tiene? ¿Qué dice? Exactamente. Esta es la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Y dice: Jesús les dijo: ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Vamos a hacer pausa ahí. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Dígame, ¿en el tiempo de Jesús había escribas? Sí. ¿Y cuál era su trabajo? ¿Qué hacía un escriba? Sí. Tenían dos trabajos los escribas. En tiempos de Jesús no había imprenta ni impresoras. Entonces, la palabra de Dios tenía que ser transcrita de tiempo en tiempo porque el material se desgastaba y se empezaba a ya no servir. Y para que la palabra de Dios no se perdiera, los escribas la volvían a escribir palabra por palabra a un documento nuevo para que cuando el viejo ya nos sirviera, pues tuviéramos todavía la palabra de Dios. Número 1. Trabajo número 2 del escriba. Como el escriba era el que todo el día estaba escribiendo la palabra de Dios, era también su responsabilidad enseñar la palabra de Dios al pueblo. Entonces, los escribas del tiempo de Jesús tenían esos dos tareas, esos dos trabajos. Pero Jesús no está hablando de los escribas de su tiempo. Dice: por eso todo escriba docto en el reino de los, o sea, todo aquel que en esta nueva era que está por empezar, que se llama la era de la iglesia o la era bajo la gracia, que quiera ser escriba, que quiera estudiar la palabra de Dios, que quiera leerla, entenderla y compartirla a otros. ¿Me está entendiendo? Todo aquel que quiera hacer eso en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas. ¿Y qué está diciendo Jesús con eso? ¿Qué quiere decir que este padre de familia saque de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas? Este es el tesoro. Y en este tesoro hay dos partes que se llaman Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo.
Porque Jesús, todos sabemos, el mismo Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Hombre, estoy entre puro maestro de la palabra aquí, puro escriba. Gloria a Dios. Eso es bueno, hermano. Todos tenemos que saber la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, considera los 66 libros. No nada más el Nuevo, también el Antiguo Testamento y los profetas y los salmos y los proverbios y el Pentateuco y todo, porque todo es palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo de lo que dice Jesús contra lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Ok? Mire, usted conoce este pasaje, estoy segurísimo. No lo busque, yo se lo voy a leer. Está en Mateo 5:27. Dice, está hablando Jesús y dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Antiguo Testamento dice, no cometerás adulterio. Pero el Nuevo, el Testamento de Jesús, la palabra de Jesús dice, no nada más. El chiste no es nada más no cometer adulterio, ya a su final consecuencia, sino que si tú, hombre, ves a una mujer para codiciarla, porque las mujeres nunca ven a un hombre para codiciarlo, eso no pasa. O sea, aquí no. Como sea, ¿verdad? Hombre o mujer, si ves a alguien para codiciarlo, entonces ya adulteraste en tu corazón. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús no vino a decir, ay, no es cierto, ustedes adulteren todo lo que quieran. ¿Verdad que no dijo eso? No vino a abrogarla, sino a cumplirla y a que entendiéramos, a explicarnos el trasfondo de la ley, el por qué está escrita cada cosa en la ley. El problema no es nada más el adulterio, sino todo lo que pasa antes del adulterio. ¿Amén? Ok, entonces, déjame ver si está aquí. Sí, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? ¿Y a qué hora vamos a hacer eso? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ay, pero es con la que escribo, espérese. Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. Pero Jesús realmente quiere una iglesia llena de personas con solo un ojo, o ciegas, o sin manos, porque no, ¿verdad? Vamos a tomarlo de manera literal. Vamos a imaginarnos que alguien lee esto y dice, órale va. Y entonces anda por la vida y con un ojo le echa, nada más uno, le echa un ojo a alguien y dice, no, ya la regué, y se lo arranca. Entonces, quitando ese ojo, esa persona ya no puede pecar contra Dios. Sí puede, ¿verdad? Ah, bueno, pues le echó el otro ojo a otra persona y también se lo sacó. Entonces ya no puede pecar porque es ciego. Y así sucesivamente, hermanos.
Porque Jesús dijo, no estás pecando con los ojos. El órgano que te tienes que arrancar no es el ojo. ¿Qué es? A ver, arranques ese. Físicamente, hermano, no es posible. Lo que Jesús nos dice que hagamos y lo que la palabra de Dios desea que hagamos no es posible. No se puede. Yo no puedo, pero Dios sí. Amén. Amén. Yo no puedo, pero Dios sí lo puede hacer. Lo que Jesús está diciendo es, quita de tu vida lo que te aleja de Dios. Quita de tu vida lo que te aleja de Dios. Si tu celular te aleja de Dios, tíralo. Ouch. O quítale el TikTok, aunque sea. O no lo quites, pero busca otras cosas. ¿Me explico? Amén. ¿Cómo podemos arrancar este corazón para poder estar en paz con Dios? ¿Cómo poder? No se puede, pero el Antiguo Testamento nos dice que sí se puede. Váyase, este sí quiero que lo busque, Ezequiel 36, por favor. Y yo estoy seguro que lo conoce. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Lo tiene? Dice, y les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Qué representa el corazón de piedra? El corazón de piedra es aquel que no es capaz de entender y aceptar las cosas de Dios, las cosas del reino. Y el corazón de carne es el que sí es sensible a las cosas de Dios. Nosotros no nos podemos arrancar ese órgano, pero Dios sí. ¿Y dónde dice Dios que nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a poner el corazón de carne? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo, en Ezequiel. Así que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, a explicarnos qué quiere decir cada cosa. Amén. Mire, quiero que me ponga atención en esta parte que le voy a compartir. En el reino de los cielos, hermano, en la era de la iglesia, donde estamos en este camino, ¿verdad? En esta intento, en esta lucha por permanecer dentro de la voluntad de Dios. El chiste de esto, la forma de hacerlo no es buscar la forma de modificar nuestra conducta. Ese no es el secreto, ese no es la forma. Muchas personas piensan, hermano, cuando escuchan, oye, ya les hablamos de Dios, ya esto, ya, oye, vente a la iglesia. Ay, no, ahí no dejan fumar, no dejan tomar, no dejan hacer esto, no dejan hacer lo otro, y mal entienden de lo que se trata la iglesia. Venir a la iglesia no tiene que ver con modificar mi conducta.
No es un esfuerzo, no es un ensayo por modificar mi conducta. El propósito de Dios, la forma de hacer esto, hermano, conlleva y requiere un cambio mucho más profundo que nuestra conducta. Amén. Lo que Dios quiere no es transformar nuestra conducta. Lo que Dios quiere transformar es y nuestra. Si ahora, ¿Dios lo puede hacer? Sí, siempre y cuando se lo permitamos, porque el Espíritu Santo no trabaja en órale, quítate que ahí te voy. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso de la transformación de nuestro corazón y nuestra mente. El Nuevo Testamento lo dice, transformaos por medio, ¿se acuerda de ese? No es, Señor, cambia mi conducta. No, el cambio no es superficial en la conducta, el cambio es profundo en el corazón y en la mente. Por eso Jesús dijo, si quieres un resumen de toda la ley y de todos los profetas, aquí está. Amarás al Señor tu Dios con todo y con toda y con todas tus. Y el segundo es semejante, amarás a tu como a ti mismo. Y se acabó. Con eso. Ay, no, pero ese prójimo que me cae mal. Yo puedo amar a aquel prójimo, pero a este me cuesta. No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es rarísimo para el mundo, hermanos. Es incomprensible. Tú le compartes esto a alguien y te dice, estás pero si bien loco, ¿qué te pasa? Aquí el que no tranza, pero eso no dice la Biblia. Bueno, pero aunque el mundo no lo entienda, hermanos, ese es el camino de estar dentro del reino de los cielos. Es entender, creer y actuar conforme a la convicción de que lo que Dios dice en su palabra es mucho mejor que la fiesta. ¿Se acuerda de la fiesta? ¿En dónde queremos estar? ¿En la fiesta o en el reino de los cielos? No tiene que ver con lo que yo puedo hacer, tiene que ver con que lo que yo deje a Dios hacer en mi vida. Ahora, en estas parábolas vemos la imagen del reino de los cielos. ¿Quieres saber cuál es la realidad del reino de los cielos? Esa va a ser su tarea, porque no me voy a... ¿Cuánto llevo? Como una hora, ¿verdad? Dios mío. Pero nada más le voy a dar así. Si usted quiere saber la realidad del reino de los cielos y qué significa vivir en el reino de los cielos, aunque seguimos aquí en la tierra, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Y para que se dé un quemón, le voy a leer los subtítulos de Mateo 5, 6 y 7. ¿Está listo? El subtítulo 1 es las bienaventuranzas. ¿Cuántos saben qué son las bienaventuranzas? Bienaventurado el que llora, porque obtendrá consolación. Bienaventurado los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, creo que dice. Y así, todas esas bienaventuranzas. Número 2, la sal de la tierra.
Tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Jesús y la ley, Jesús y la ira. ¿Cuántos batallamos con la ira? Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio. Pero si el divorcio ya es express hoy, ¿verdad? Es más, creo que no necesitas ni que llevar al otro o a la otra, con que vayas tú. Dios mío, qué perdido está el mundo. Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Ay, Señor, no, lo que quieras, pero eso no. El amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna. Y paréntesis, tenemos que entender esta enseñanza de Jesús, porque muchos traemos esta idea de la limosna de la tradición, ¿verdad? De que pasan una charolita y hay 2, 3 pesitos con eso, pero Jesús no habla de eso. Esa palabra limosna en la Biblia no tiene nada que ver con lo que el mundo hoy conoce como limosna. Jesús y la oración. Ay, Señor, no. Jesús y la oración. Jesús y el ayuno. Ay, no. Lo que sea, pero no me quites el pozole. Jesús y el ayuno. Tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. El que sigue está bueno. El afán y la ansiedad. Eso está como muy de moda hoy en día, ¿verdad? Un montón de ansiosos hoy en día. Sobre todo los chavos, sobre todo los jóvenes. Pero el afán y la ansiedad se curan con la fe. Amén. Mire, y no estoy demeritando la importancia de ninguno. Todos son pruebas que todos pasamos en algún momento de la vida, o tal vez unos batallamos con unas cosas más que con otras, ¿verdad? Y todas son importantes, hermano. No pretendo hacer mofa, ¿verdad? Por ejemplo, mi generación, qué afán, ni qué ansiedad, ni qué nada. O sea, a nosotros nos valía 3 cacahuates y dale para adelante, o sea. Pero es otra generación. La generación de hoy es diferente y no pretendo hacer mofa de ello. Fueron criados diferentes, tuvieron un entorno diferente, es muy diferente, pero la respuesta es la misma. Para todo, la respuesta es la misma. El afán y la ansiedad, el juzgar a los demás. Ay, Dios, esa sí batalló mi generación con esa. El juzgar a los demás. Cómo somos carretas, ¿verdad? Hijos. Bueno, yo todavía batallo, con la carreta. No juzgo como tal, pero sí soy bien carreta. No se junte conmigo. La oración y la regla de oro. La puerta estrecha. Ay, esta qué bonita está. Por sus frutos los conoceréis. Y esta qué fea está. Nunca los conocí. Dios mío, ese es un tema solo para un mensaje de 2 o 3 domingos. Nunca los conocí. ¿Sabe de qué habla esa? Se la voy a leer. Está bien cortita. Dice, está hablando Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces al día le decimos Señor al Señor? Pero eso no es ninguna garantía, eso es lo que dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos han echado fuera un demonio? Yo he echado fuera demonios y no es garantía. Una vez, ya tiene muchos años de esto, yo ya estaba casado, yo me casé con la única hija del pastor Alfredo. Soy el yerno favorito, soy el único. Y un día estaba en mi casa así, ya descansando, no me acuerdo si eran como las 9 o 10 de la noche, y suena el teléfono. Y era mi pastor, mi suegro. ¿Qué estás haciendo? Nada, descansando. Pues vístete, porque vamos a ir a ver un amigo tuyo. Y yo, Chihuahua, no, yo no tengo ganas de ir a ver a mi amigo ahorita. Vámonos, te veo en tal lado o paso por ti, ya no me acuerdo. Creo que pasó por mí. Pues me vestí y ahí vamos. Estaba bien enchamucado el canijo. Una persona que yo conozco de hace mucho. Yo llegué a Aguascalientes en el 94. Los Lobos. Y a esta persona la conozco de años, casi luego llegando. Cristiano de muchos años, hermano. Y llegamos a su casa y ¡ay, canijo! Pero salió. Pero no es garantía. Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Milagros no he hecho. ¿Alguien aquí ha hecho un milagro? Bueno. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es eso posible, hermano? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que una persona que profetizó, echó fuera demonios e hizo milagros no tenga un lugar asegurado en el reino de los cielos? Alguien que me diga. Dios no ve lo que haces, Dios ve por qué lo haces. Dice la Biblia que Dios conoce las intenciones del corazón. Y si estamos echando fuera demonios porque queremos que la gente nos vea, esa no es la motivación correcta. Por eso dice esta palabra, aunque suene bien fea y bien dura y bien difícil, nunca los conocí. Y la última se llama los dos cimientos. Cimentar nuestra vida en la arena no sirve, pero cimentarla en la roca que es Cristo, eso sí sirve. Amén. Estos 3 capítulos están llenos de cosas que el mundo no entiende, pero nosotros sí. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a estar? ¿En la fiesta o en el reino de los cielos? En el reino de los cielos. Ahorita hay elección, hermano. Hoy podemos elegir dónde queremos estar. Hoy la gente puede rechazar el mensaje de Jesucristo. Y mucha gente lo hace. Pero va a llegar el día en que ya no va a haber elección. Llegará el día en que solo va a haber de dos: o nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida o no está. Amén. Vamos a terminar. Busque Filipenses 3. Con esto vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Ya no está hablando Jesús. ¿Quién está hablando en Filipenses? El apóstol Pablo. El tremendo apóstol Pablo dice:
no que lo haya alcanzado ya. Hermanos, nunca debemos sentir en esta tierra que ya la hicimos. Nunca. No importa si tienes 1 año en el Evangelio o 30. Pablo está diciendo que no siente que lo ha alcanzado, imagínense. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Incline su rostro conmigo, por favor. Gracias, Señor. Te damos gracias, sobre todo, Señor, por tu presencia y por tu palabra, Dios. Qué clara y qué reveladora es tu palabra, Señor. Ciertamente hay cosas que no entendemos. Ciertamente, Señor, va a haber conceptos, Señor, que al principio no nos sean claros, Señor, pero es nuestro anhelo, Señor, seguir buscando, seguir alimentándonos, Señor, de tu palabra, para que cada día, Señor, nuestra visión de lo que tú deseas en nosotros sea más clara y nos mueva, Señor, nos motive a buscar esa transformación, Señor, de nuestro corazón y de nuestra mente, para conocerte más, amarte más, servirte más y servirte mejor y dar mucho fruto, Señor. Queremos estar conectados a tu Hijo Jesucristo, a la vid, y nosotros ser pámpanos, Señor, que llevemos mucho fruto, Señor. No queremos ser la higuera estéril, queremos ser esos pámpanos que lleven mucho fruto, Señor, y queremos agradarte, Padre. Te damos muchas gracias. Yo te doy muchas gracias por mis hermanos aquí en Casa de Cristo, Señor. Gracias por los pastores Jorge y Aide. Gracias por cada líder, por cada hermano que sirve. Gracias por cada hermano y hermana que asiste, Señor. Guárdanos, Padre, líbranos de todo mal, Señor. Libra a tu iglesia, Señor, de todo mal, y llévanos, Padre, llévanos, Señor Jesús, a la excelencia, Señor, a meter los pies en el río, Señor, primero a los tobillos y luego a las rodillas, hasta que ese fluir de tu Espíritu Santo, Señor, tome control, Señor, llegue hasta los lomos y tome control, Señor, de nuestra vida, y lo hagamos porque hemos comprendido, Señor, y estamos completamente convencidos, Señor, que es tu palabra y tu voluntad lo que es mejor en nuestra vida, Señor. No lo que dice el mundo, no lo que dice nadie más, sino tu palabra, tu bendita y santa palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos.